Muchachos, espero que estén todos muy bien. Les quiero hacer un videito para reforzar un poco más la idea de cómo desarrollar su trabajo cuando pinten con lápices de colores. Algunas clases, por ejemplo, estuve mostrando cómo aplicar este material y la idea es que vayamos produciendo algunos colores distintos a los que podemos nosotros utilizar comúnmente, y eso lo vamos a lograr a través de la mezcla de colores, ¿ya? Lo ideal es que tengan sus lápices de madera, con ese material es el que estamos trabajando, que tengan su hoja de bloc y que también tengan aparte una hoja para hacer ejercicios de prueba antes de pintar directamente en la hoja de bloc. Entonces, en la hoja de bloc ustedes principalmente deberían tener ya dibujado su trabajo y ahí vamos a ir aplicando algunos colores, y recuerden que lo más importante primero es aplicar los tonos más claros o los colores más claros. El amarillo, el rosado, el celeste, un verde claro, el naranjo puede ser. Y recuerden que la idea de esto es aplicar el color lo más suave posible. Vamos a empezar trabajando con una figura simple como un árbol. Aquí lo voy a dibujar con un portamina. Eh, y como les decía, un árbol simple. Yo puedo comenzar el árbol trabajándolo con un lápiz naranjo, por ejemplo. Y la idea es que no sea un color tradicional a, a lo que es el color natural del árbol. Yo podría perfectamente pintarlo con café, pero el objetivo de nuestro trabajo es eh, mezclar colores para ir experimentando y ver, por ejemplo, qué resultado obtenemos al momento de pintar con este material. Eh, a veces tenemos que pensar que qué pasaría si yo no tuviera, por ejemplo, todos los materiales adecuados. Yo tengo que de alguna manera adecuarme al contexto y a los materiales que tengo simplemente, ¿ya? Entonces aquí por eso yo, por ejemplo, estoy pintando de alguna manera un poco más rápido para avanzar, pero la idea es que ustedes lo hagan más lento, más suave en algunas partes, ¿ya? Y el lápiz, recuerden, pues lo pueden tomar desde atrás, como lo estoy tomando yo, y así el lápiz les puede quedar bien apoyado de lado en el papel, como si estuviera acostado. Y no tomarlo en punta porque el material queda más cargado, aunque lo hagamos despacio, ¿ya? Pero y aparte así se va gastando más rápida la punta. Entonces si yo lo paso de lado, el color, el material queda de alguna manera más uniforme, ¿ya? Es decir, queda de una sola forma pintado el material, ¿ya? Ahí ya, por ejemplo, tengo algo pintado ya de lo que es el árbol. Y como les dije, es importante que tengan una hoja de prueba. ¿Qué es lo que puedo hacer yo en la hoja de prueba? Básicamente voy manchando la hoja, manchando entre comillas, y voy empezando a probar con qué color, por ejemplo, me puede resultar bien eh, una mezcla para ver si el color que me resulta es adecuado para pintar el árbol. Por ejemplo, el naranjo le voy a aplicar encima un poco de fucsia. En algunas partes, por ejemplo, va a quedar blanca la hoja, y en algunas partes se va a notar el fucsia, se va a notar el naranjo, y en algunas partes también se va a notar levemente la mezcla del color. Acá el tratamiento es básicamente igual. El pintar con el lápiz súper suavecito, no tan cargado. Ya, a mí el color me está gustando. Voy a probar con un amarillo. Tal vez el amarillo debía haberlo aplicado antes, pero ya que tengo un color encima, dos colores encima, perdón, voy a ver qué resulta.
Ya tal vez se estropea un poco el color, no me gusta, queda muy claro, queda como muy, por así decirlo, queda muy chillón el color. No es la idea. Vamos a oscurecerlo un poquito, vamos a ocupar un violeta. Ya por ahí se oscurece un poquito, hay que pasarlo suavecito para que no quede tan oscuro inmediatamente. Ya, eso me gusta más. Pero vamos a probar de otra manera también. Vamos a ver cómo funciona solamente el naranjo junto con el violeta. Recuerden, muy suave, para que no se produzca un color tan intenso, tan oscuro inmediatamente. Aquí mezclé 4 colores, acá mezclé 2. Me gustó más esto. Entonces la mezcla adecuada para pintar el árbol va a ser pintar con los colores que trabajamos anteriormente. Vamos a aplicar un poco de fucsia en el árbol. Vamos a correr esto para acá para estar más cómodos. Recuerden el lápiz muy suavecito. En algunas partes pueden pasar más rápido, pero la idea es que la mano se mueva rápido, pero no que no se cargue el lápiz en la hoja. Se empieza por ahí ya a ver cierta diferencia. Ya no es totalmente naranjo mi árbol. Ahí cargué un poquito. Se nota inmediatamente eso. Las partes que me quedan en blanco, tratar de que no queden en blanco, tratar de pasar por todos los espacios, pero eso lo puedo lograr tal vez con los otros colores. Vamos a ocupar el amarillo ahora, como lo habíamos hecho en la hoja de prueba. El amarillo de alguna manera ayuda a iluminar esto. Tal vez vamos a aplicar más amarillo acá abajo, en relación a la parte de arriba de este árbol, porque así por ejemplo yo le doy más luz en la parte de abajo, y aquí en esta parte, como está el árbol acá encima, toda la hoja, esto debería estar recibiendo sombra. Entonces esta parte de abajo es la que vamos a iluminar más. Vamos a cargar un poquito más el amarillo en ese aspecto. Ya, por ejemplo, aquí estoy cargando más el amarillo, para que se note. Aquí lo voy a pasar el amarillo igual, pero no lo voy a cargar tanto. Y vamos a trabajar ahora con el violeta. Y el violeta lo vamos a aplicar de manera muy suave. También. Vamos a aplicarlo más de lado todavía, porque no está resultando. Por ahí sí. Ya, ahí sí. Ya, y si se fijan, por ejemplo, acá el color no lo estoy. Lo voy a dejar hasta ahí nomás. Y algunas partes por acá. Para oscurecer por aquí, por ejemplo. Recordemos que el violeta es un color frío. Es un color, por así decirlo, un poquito más oscuro. Puedo oscurecer algunas partes. Le voy dando la forma como a la corteza del árbol. Unas pequeñas líneas de violeta. Y ahí tengo un tono distinto a lo que puede ser un árbol tradicionalmente café, por ejemplo. Para pintar las... Para pintar, por ejemplo, las hojas, podríamos utilizar un color, por ejemplo, podríamos trabajar con un celeste primero. Vamos a pintar de forma muy suave con un celeste acá. No tan cargado. Tratar de pasar por todos.
los espacios que tiene este árbol, por aquí por los bordes, para ir pasar más despacito para que no nos salgamos tanto de la línea. Si se salen no hay problema, pero a mí lo que me interesa es que ustedes puedan pintar y aprendan a manejar y a ocupar los materiales, a producir mezclas de colores con este material, que es un material tal vez uno de los más comunes, el primer material que nosotros conocemos con los cuales empezamos a pintar. Tal vez por lo mismo ustedes pueden encontrar más entretenido que pintar con témpera, pero en realidad todo material, si lo aprendemos a utilizar bien, va a ser muy entretenido. Ahí pinté gran parte del árbol, lo pinté celeste, las hojas celestes. Si yo mezclo celeste con amarillo, voy a empezar a producir tonalidades verdes, pero voy a aplicar primero celeste con un poco de azul para oscurecer inmediatamente algunas partes. Estas partes de acá abajo, por ejemplo, que es donde el árbol va a recibir mayor sombra. Recordemos que la iluminación va a estar arriba, el sol, nuestra luz natural. Y si el sol está arriba, la sombra tiene que estar abajo. Aquí un poquito de sombra en algunas partes del centro, muy poquitito por arriba. Y de ahí puedo aplicar un poco de amarillo. O sea, en realidad más que un poco, porque es lo que quiero ocupar para lograr el verde. Ahí, por ejemplo, se van a notar algunas partes que van a quedar totalmente amarillas. Ahí puedo volver a repasar con el celeste después encima. Pero si yo voy pintando, por ejemplo, voy a empezar a notar que se va a producir la mezcla de colores. El amarillo mezclándose con el celeste, con el azul. Me acabo de acordar de un detalle que aquí no mezclé, por ejemplo, en la hoja de prueba. Debía haberlo hecho ahí primero. La idea es que ustedes tengan esa hoja de prueba para que puedan ver en qué, cómo le resultan los colores al momento de mezclar, antes de pintar en la hoja misma. ¿Se nota un poco el verde? Sí. Voy a pintar con un poquito de naranjo. Este naranjo está mejor. Voy a pintar, pero muy suave. Muy suavecito el naranjo. Encima del azul. Y empieza a tener un resultado distinto el árbol. Sí, me gusta cómo queda. Vamos a aplicar un poco más de sombra en la parte de arriba del tronco para como oscurecer. Por ahí. Y un poquito de violeta acá arriba en las hojas también, ¿por qué no? Muchachos, esto se puede aplicar en personajes, elementos del paisaje, en los distintos elementos que ustedes van a trabajar en su obra. ¿Ya? Esto es solamente un ejemplo. Yo quiero que ustedes vayan practicando, por eso es importante que ustedes tengan su hojita de prueba. Primero vayan probando cómo funciona con 2 colores la mezcla, cómo funciona con 3, con 4, y así ustedes van viendo los resultados. Utilicen los distintos colores, lápices. En las cajitas vienen muchos colores, ¿ya?
Ahora si solamente tenemos unos poquitos, veamos cómo resulta la mezcla con esos poquitos colores, ¿ya? La idea es que nos podamos adecuar a la cantidad de materiales que tengamos y también a las posibilidades creativas que tengamos con el tema de la mezcla de color. Así que eso, muchachos, espero que les sirva este video.